Aire. Hola amigas, hola amigos, gracias por estar nuevamente en sintonía de nuestra plataforma La Mesa Redonda. Les saluda Sergio Marín Cornavaca. Hoy vamos a conversar con el analista político, abogado de profesión, Bonifacio Miranda. Recientemente publica en diversos medios de comunicación y en plataformas digitales un artículo de opinión que, a mi juicio, describe claramente lo que está pasando con las organizaciones políticas que tienen de una u otra forma digamos que han venido trabajando en contra de la dictadura orteguista, pero que ha pasado una serie de vicisitudes. Señala, por ejemplo, Bonifacio, ¿verdad?, que se han estado jugando con las reglas, bajo las reglas del enemigo. Y otro título de su artículo es Una reforma que no se impulsa y el requiescat empache o el requiescat empache. De eso vamos a hablar con Bonifacio hoy. A Bonifacio ya lo tenemos conectado. Bonifacio, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias por la invitación, Sergio. Bien, hombre, gracias. Un saludo a todo tu público. Muchas gracias, Bonifacio. Me gustaría que empezáramos a desmenuzar tu propio documento. Decís que no ha sido suficiente las actividades que la Unidad Nacional Azul y Blanco por un lado y la Alianza Cívica por otro han venido desarrollando para alcanzar el objetivo. ¿Cuál es la primera parte que nos decís en el documento? Sí, antes de responderte la pregunta quisiera ubicar el contexto en el que estamos. Yo insisto siempre en todas mis intervenciones, declaraciones, artículos, de evaluar la coyuntura, cómo tuvimos una situación extremadamente favorable en el 2018 y cómo se perdió. No se puede entender cómo estamos ahorita si no se entiende el pasado inmediato, que es el 2018. En el 2018 se nos presentó una gran oportunidad, la gente estaba en las calles, perdió el miedo, explotó, y a pesar de las masacres y el asesinato de estudiantes y de jóvenes, la gente peleó en las calles, pero hubo una conspiración del gran capital y de los grupos económicos que quedaron traumatizados con la revolución de 1979 y prefirieron lo que se llamó el aterrizaje suave, que era encontrar una salida pacífica, suave, que permitiera un recambio pacífico del poder. Las intenciones eran buenas, el problema es que la dictadura no estaba dispuesta a hacerlo. Y entonces jugó pierna en el diálogo nacional y al final logró reagrupar a la vieja guardia del frente en un ejército paramilitar y se dedicó a masacrar los tranques, las barricadas y todas las formas de protesta que habían. En ese momento se perdió una gran oportunidad. ¿Por qué? Porque la oportunidad de decretar un paro nacional indefinido para sacar a la dictadura estaba en abril, mayo y no se hizo. Ya expliqué por qué los grupos económicos no quisieron, porque tenían temor a una nueva revolución. Ok, esa coyuntura se pierde. Entonces, una vez que se pierde esa coyuntura y Daniel Ortega recupera el control del aparato del Estado y el control sobre la sociedad, vuelve a restablecer las cadenas sobre todos nosotros, entonces estamos en una situación diferente. Esto da lugar a muchas discusiones porque se interpreta como que uno es pesimista, como que la lucha todavía sigue, y efectivamente la lucha sigue, el descontento sigue, pero tenemos una situación totalmente diferente. ¿Qué significa? Que la dictadura logró imponerse coyunturalmente y el defecto de la oposición está en que no entendió ese momento y no se preparó para el momento que venía, que era el que estamos actualmente, que era un momento de resistencia, de buscar cómo recomponer la fuerza para poder volver a obligar a la dictadura a una negociación o a una salida del poder. Al no entenderse eso, solo nos queda el camino que el que estamos ahorita. Hay dos posibilidades siempre de sacar una dictadura: por la vía revolucionaria o por la reforma. Por la vía revolucionaria la vimos en el 79.
Lo que pasa es que la experiencia que tuvimos en el 79 y el fracaso de la revolución ha hecho que mucha gente reniegue de la vía revolucionaria. Y entonces tenemos este problema. Y entonces todo tiende a ir hacia el otro lado, hacia la salida electoral, hacia la salida pacífica, etcétera. Ok, estamos ya entonces en una vía reformista, que es de reforma de la dictadura, porque las elecciones es la culminación de un proceso de reforma. Lo que pasa es que la oposición no asimiló consecuentemente esta realidad, ni diseñó una estrategia para organizar a la gente y movilizarla de manera molecular, pequeña, para ir acumulando fuerza y cómo devolver el golpe. Y entonces lo que tenemos es que después de 2 años y medio aceptaron el juego electoral, pero todavía las reglas del juego electoral no están claras. Aceptaron la vía de la reforma de la dictadura, pero no impulsan una reforma. La reforma son 2 fases. La primera fase es recuperar las libertades, los derechos constitucionales, sacar a los presos, que regresen los exiliados de manera segura, normalizar el funcionamiento de la sociedad para poder ir a una campaña electoral. Pero entonces lo que tenemos es que se saltaron esta primera fase y ya están en la segunda, que es la de la campaña, la de la pelea electoral, sin haber hecho la primera fase, que es la recuperación de las libertades. Entonces por eso es que tenemos grupos que se oponen y que dicen que no quieren ir a elecciones bajo una dictadura, y tenemos otros que se adaptan a esas circunstancias. Y es lo que digo yo, estamos peleando bajo las reglas que fijó el enemigo después de julio del 2018, y es una situación absolutamente desventajosa, y la oposición lo que hace es sacar comunicados, dar conferencias de prensa, pero no hay una organización territorial que esté preocupada por los problemas de la gente, incorporando a la gente con sus problemas, para que de esa manera podamos ir amasando algo que permita derrocar a la dictadura. Entonces, estamos yendo a una campaña electoral incluso sin haber definido las reglas del juego electoral. Estamos yendo a la campaña electoral y la propuesta de reforma electoral la población todavía no la conoce, y a veces ocurren unas cosas increíbles. En vez de difundir entre la población esa propuesta de reforma electoral, la están cocinando ahorita en la Coalición Nacional para ir a presentarla a la OEA. O sea, es ahí donde nosotros vemos que la oposición camina como el cangrejo, camina para atrás y tiene una mentalidad arcaica que no entiende que para derrotar a esta dictadura, que es producto de una dirección que viene de una revolución, que aprendió todas las mañas, que ha logrado mantenerse en el poder, necesitamos desarrollar lo contrario nosotros, es decir, una astucia política y una estrategia de organizar y de preparar a la gente para esa batalla electoral. De lo contrario, vamos a ir chorreando sangre a esas elecciones. Ok, tomada o adoptada la vía de la reforma, ¿es posible que se pueda desmantelar a la dictadura mediante reformas? Vos mismo te haces la pregunta y vos la respondés, pero yo quiero que ahora lo respondas frente al público. Correcto. Es que una vez que ya no pudiste impulsar la vía revolucionaria porque la abortaron a sangre y fuego, lo único que queda es la vía de la reforma. ¿Qué significa? Hacer una serie de cambios para ir desmantelando la dictadura. Eso no es fácil. Eso depende de cada situación concreta. Y por eso yo me pregunto en el artículo, ¿es posible desmontar una dictadura por la vía de la reforma? En algunos países ha sido posible, en otros no. Te voy a poner los ejemplos. La dictadura de Franco en España fue posible a través de una reforma, una serie de pactos, una serie de acuerdos que permitieron ir creando el proceso democrático hasta que finalmente quedó desmantelada. La dictadura brasileña, que era sanguinaria en los años 60 y 70, al final hubo un acuerdo, los militares impulsaron la reforma y lo hicieron. Pero siempre que hablamos de reforma exitosa es porque el poder llega al convencimiento de que hay que hacer la reforma y la aplica. En Argentina fue igual. Y para no ir tan largo te pongo Guatemala. En Guatemala los militares fueron los que convocaron a las elecciones y organizaron todo el proceso para que los partidos políticos se pudieran organizar. Lugar donde no se pudo hacer una reforma fue en Nicaragua en el 79, porque la clase empresarial no pudo doblegar a la dictadura, y lo que hizo fue el Frente Sandinista aprovechó la circunstancia, se metió, irrumpió y con una firmeza revolucionaria logró conquistar el poder. Entonces ahí tenés ejemplos de casos que funcionan o no funcionan. En la situación concreta de Nicaragua,
Es una reforma muy complicada porque la dictadura hasta ahorita no ha dado muestras de lo más mínimo de querer autorreformarse o iniciar un proceso de reconversión. Entonces eso implica que si estamos arrinconados a la vía electoral, tiene que haber un plus esfuerzo de la oposición para tener mayor astucia política, una estrategia clara, levantar las reivindicaciones económicos sociales de la gente para agruparla y poder aglutinar fuerza y obligar a esa dictadura a desmantelarse. No estamos pidiendo, suplicando a Daniel Ortega que lo haga, no lo va a hacer nunca él. Lo que lo tenemos que hacer es nosotros obligarlo, y la única manera de obligarlo es que hasta la reforma tiene que ser a través de la movilización y de la lucha de masa, y nuestra oposición le tiene pavor a esto. Ese es el problema. ¿Cuál es el camino entonces? Porque también vos hablabas en tu escrito de actividades contundentes, de organización de las masas, de pasar a la ofensiva. Sin embargo, las condiciones de la pandemia pues no han permitido ver piquetes de agitación, y la represión es cada día más brutal. Están nuevamente apresando a excarcelados políticos, han liberado a una cantidad bastante significativa de reos comunes. La situación de la inseguridad ciudadana se está mostrando todos los días. Entonces, en medio de todo esto, articular acciones políticas son sumamente difíciles. Sin embargo, vos planteas en tu escrito que hay que hacerlo. ¿Cómo hacerlo? Efectivamente, ese es el gran problema. ¿Cómo? Ese es producto de una discusión, porque yo puedo dar algunas sugerencias, pero realmente la realidad es la que va a decir en última instancia si se puede o no se puede. Yo pongo un ejemplo. Durante la pandemia, la parte más dura de la pandemia era organizar comités de solidaridad en los barrios con los enfermos, apoyo económico para los enfermos, evitar la estigmatización de las personas. Con la pandemia se tuvo la oportunidad de hacer un trabajo territorial profundo para que la gente pudiera organizarse y poder enfrentar las consecuencias de la pandemia. No se hizo. La campaña de la oposición fue quédate en casa, guardar la distancia, y se acabó. Y la dictadura se movió. Lo que la dictadura tuvo que ir corrigiendo en el camino una serie de errores brutales que cometieron. Por ejemplo, tuvieron que ir a hacer la brigada de salud, ir a las casas, visitar a una persona por persona. Lo que la dictadura hizo después, producto de sus propios errores, pudimos haberlo hecho antes nosotros. Hicimos propuestas en ese sentido y no se tomaron en cuenta. ¿Cuál es el problema? Que es una oposición sorda, es una oposición ciega. Está en el viejo esquema electoral de que solamente juntemos fuerzas, los diferentes grupos, esto suma fuerza y con esto vamos a arrasar en las elecciones. Ese es el planteamiento sencillo. Y tenemos una dictadura que es muy astuta, muy maquiavélica, que sintetiza toda una experiencia anterior, y para poder derrotarla, como dije anteriormente, tenemos que hacer un plus esfuerzo. Por ejemplo, otro ejemplo, no se puede ir a las manifestaciones porque la policía está en las calles, porque están los paramilitares. Tenemos que hacer reuniones pequeñitas en las casas, los vecinos, ir haciendo los pequeños grupos, juntarlos, podemos mantener la comunicación por vía electrónica, podemos ir creando todo un entorno social, agrupándolo en torno a la oposición, y tampoco se hace. Lo que vemos es una desesperación del llamado trabajo territorial, tanto del UNAP como de la Alianza Cívica, de crear directivas departamentales para llenar los requisitos que exige una ley electoral. Y eso no necesariamente es una estrategia de lucha. Eso significa crear un aparato electoral de manera improvisada que no te garantiza absolutamente nada, porque toda esa gente tiene que estar preparada políticamente para defender el voto y todo. Entonces, vemos siempre un enfoque electorero al viejo estilo de la política tradicional, y no una campaña de movilización y de organización para agrupar a la gente e ir acumulando fuerza para poder derrotar a esta dictadura. Ahora, ¿cuál es el problema? Se perdieron 2 años y medio. Y ahora ya estamos contra el cacho. Ya viene el 2021 y todavía la oposición sigue discutiendo esquemas electorales, cuando la primera fase de cualquier reforma implica obligatoriamente
la lucha por las libertades, la lucha por los presos y además que la población entienda esa lucha. No es ir a hacer piquetes express o a ir a exponer a los muchachos a acciones individuales que los ponen en peligro. No, es ir organizando a los gremios, a la gente de los mercados, al productor que no tiene crédito, a la gente que tiene problemas con los bancos, a la gente que no puede pagar energía eléctrica. Ese tipo de organización social que podría darte la fuerza necesaria para obligar a la dictadura a los cambios. Si eso no ocurre, la dictadura está en palco alto, estamos jugando las reglas que nos impuso y además está en palco alto. Ese es el problema central. ¿Cómo determinás vos o qué lectura haces de, bueno, vos le llamás el desgranamiento de la oposición? Explícanos en qué consiste esto. Sí, mira. Oscar Vargas elaboró una teoría interesante sobre la implosión de la dictadura y analizó las variantes. Dijo, hay una crisis económica, está la pandemia, hay un rechazo de la población, entonces es probable que esto afecte al Frente Sandinista, al final de cuentas termine implosionando. Implosión es una explosión interna. Era una probabilidad muy alta que podía darse. Lamentablemente no se ha dado. Pero ¿cuál es la sorpresa? La implosión se está dando del lado de la oposición. Pero él también lo dijo, en honor a la verdad, Bonifacio Ocarrené también se refirió a una implosión en estas organizaciones. Y sobre la implosión en el sector del frente, pues todavía se está fraguando, según él. Bueno, si lo dijo, no recuerdo haber leído esa parte, pero si lo dijo está correcto. Entonces la previsión es correcta. Lo que está ocurriendo es que está ocurriendo de este lado la implosión. Y eso tiene una explicación. Una oposición con la vieja mentalidad, que no sale del esquema electorero de los partidos tradicionales, que termina recurriendo a los partidos tradicionales en vez de crear algo nuevo, poderoso, que sea atractivo ante la gente, y con la represión y el cerco encima de la dictadura que no permite absolutamente nada. Obviamente esa presión externa termina reventando por dentro las organizaciones. Y lo tenemos, lo puedo graficar. El movimiento campesino, 3 corrientes: Medardo, Doña Chica y Freddy Nava, y parece que hay otras corrientes más. Y que es una de las organizaciones cuyo dirigente, Medardo, es el que tiene mayor aceptación popular conforme a las encuestas. Tenemos a la Alianza Cívica, que se debate internamente en 2 corrientes: una corriente que pugna por crear una nueva coalición o una nueva alianza electoral con otras fuerzas políticas y sociales, y un sector que a mi juicio parece que es minoritario, que pretende mantener un statu quo dentro de la coalición y con los viejos partidos tradicionales. Entonces, la Alianza Cívica tiene una crisis existencial y no logra definirse para qué lado va a ir. Y lo observamos dentro de su comportamiento dentro de la coalición. Asiste a las reuniones, pero se mantiene pasivo, lo que indica un descontento y una tendencia hacia la ruptura con la coalición. Y la Unidad Nacional Azul y Blanco no se escapa de esta situación compleja. Los errores que han cometido su conducción han terminado repercutiendo internamente. Se han retirado varios grupos territoriales en Granada, creo que en Masaya también, en Jinotega, y hay mucha gente que está inconforme. Pero lo que más me llama la atención dentro del UNAV es que son los grupos autoconvocados que se retiran. Es decir, los ONG y los grupos más políticos logran mantenerse porque están mejor estructurados. Pero la gente que se autoorganizó en el 18 y que vio en la UNAV una alternativa de construir algo nuevo, termina desmoralizándose y yéndose. Y esta crisis que existe, que es real, que no solo es del UNAV, es de la Alianza Cívica y es del movimiento campesino, como lo hemos visto, porque obedece a factores globales de la represión de la dictadura y de que estamos jugando bajo sus reglas, es ocultada con un discurso exitista, un discurso eufórico de que ahora ya tienen gente en 17 departamentos o que tienen 128 directivas municipales. No basta tener directivas, se requiere tener una línea política de acción para que estas directivas funcionen, y mientras eso no exista, lo que se está construyendo es una estructura electoral para una negociación interna dentro de la coalición. Eso no significa mayor ventaja para la lucha contra la dictadura. Y entonces el tiempo va transcurriendo, ya estamos
en septiembre, en vez de hacer una campaña de masa con volantes, con conferencias, con seminarios pequeños en la gente, charlas en los barrios para ir diciéndole a la gente, esto es lo que necesitamos reformar para poder obtener elecciones libres y que no se te roben el voto, lo que se está haciendo es un documento para ir a presentarlo a la OEA. Entonces ahí está retratado en vivo la incapacidad política de esta oposición, que incluso, cuando hablo de oposición me estoy refiriendo a los grupos que emergieron en el 2018, Alianza Cívica y Unidad Azul y Blanco, el movimiento campesino ya existía, y por eso fueron a refugiarse en los partidos tradicionales. Entonces eso es el problema de por qué la gente no ve a la oposición como una alternativa. Y a estas alturas del campeonato ya tendría que verse como una alternativa. Y no es cierto que la gente va a votar por cualquiera, la gente está muy desconfiada. Otro error, por ejemplo, que se ha cometido, todos los partidos en conjunto no suman el 5% de los votos. ¿Y qué sentido tiene la unidad con los chingastes que no suman ni el 5% de los votos? No tiene ningún sentido. Lo que tiene sentido es articular un discurso, una estrategia, unas consignas, una política para agrupar a la mayoría de la población. Y se confunde la unidad con las cúpulas de los partidos con la unidad que debe darse en el momento de la votación para que la gente vote por una casilla electoral determinada, porque esa reflejaría el cambio. Entonces se confunde los partidos y las cúpulas con la unidad que el pueblo reclama en un solo punto, dirigir las acciones en un solo punto, en una casilla electoral determinada. Pero si no existe la campaña previa, política, de convencimiento, de agitación, de preparación, de organización, al final lo que tenemos es una oposición vacía, ciega, sorda y jorobada, diría yo. ¿Cuál es la alternativa entonces? Vos proponés una nueva fuerza política constituida por las mismas dos organizaciones que has venido mencionando, la Unidad Nacional Azul y Blanco y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Sí, no me voy a cansar de repetirlo insistentemente, que desde abril del 2018, cuando se dio la explosión social en este país, la gente quería un cambio y quería algo nuevo. Había un rechazo hacia los viejos partidos, hacia las viejas cúpulas, un rechazo a todo. Y estas organizaciones que surgieron en momentos diferentes, la Alianza Cívica y la Unidad Nacional Azul y Blanco, estuvieron trabajando en un momento determinado, se separaron en el 19, después vuelven a unirse en torno a la coalición, pero se unen con una política y con los métodos de la vieja política tradicional. Lo que se requiere es que estas organizaciones rompan con los viejos partidos en el plano electoral, no en el plano político. Es que una cosa es que nos aliemos con todos para liberar a los presos, para que puedan haber manifestaciones, para que no te estén acosando la policía, para que no te encarcelen por cualquier cosa, para que no te metan droga y cosas que no tienen que ver y que acusen a una buena parte de la gente que estuvo en los tranques, la acusen de delitos comunes cuando en realidad los están encarcelando por situación política. Eso es una cosa. Y otra cosa es la versión política electoral. Entonces, la única posibilidad que queda a estas alturas es que la Alianza Cívica termine su crisis existencial, rompa esa dicotomía que tiene y se defina por crear una nueva alternativa, que la unidad también rompa sus ligámenes con los partidos tradicionales, el PLC, YATA, PRD, que se unan en conjunto, que llamen a las tres fracciones del movimiento campesino, que organicen una conferencia pública en donde estas fuerzas discutan cómo organizar una nueva opción política que puede implicar desde convertirse en un partido político para una casilla electoral o el frente común para constituir la nueva opción que tiene que terminar siempre en una casilla electoral. Es lo único que queda, que lo nuevo no se disperse, se agrupe y que luche contra lo viejo. En esta visión, ¿cómo quedarían, por ejemplo, cuando hablas de sacudir el palo, así lo estoy interpretando a lo interno de la Alianza Cívica, es que ya los que quieren irse con C por L, terminen ya por irse con C por L, y que los que no, se vengan a este proyecto que vos estás diciendo. Igual sucede desprenderse de los partidos políticos como el PLC y otras agrupaciones políticos partidarias, y que los que queden se junten
Eso es lo que estoy entendiendo, pero ¿cómo quedan, por ejemplo, las expresiones que se han venido organizando en el exterior del país, la iniciativa por el cambio, por ejemplo, o las que están proponiendo los exiliados políticos? Es que cualquier proceso de unidad es gradual y va reacomodándose conforme los éxitos o los fracasos. Cuando yo digo crear una nueva alternativa política, me refiero a estas tres fuerzas nuevas que se pronuncien por esa nueva alternativa política, llamen a la población a organizarse y ellas pueden convocar, porque el sentido de una alianza electoral funciona. Si estas fuerzas políticas convocan a otras fuerzas, pero una vez que ya definieron el rumbo, que ya dijeron, vamos a hacer esto, el programa va a ser este, los planteamientos van a ser este, y todos los que están de acuerdo, síganos, súmense, que vamos a hacer el cambio que Nicaragua requiere. Entonces está planteando una reestructuración en las fuerzas, en los dos bloques más importantes que han caracterizado a la oposición política desde el 2018 para acá. Sí, tiene que haber una redefinición. Prácticamente lo que los estoy invitando es a que revisen los errores, el rumbo equivocado que han tenido, el por qué les están dando tanto palo, el por qué no se vuelven atractivos ante la ciudadanía, que se recompongan, que den un golpe de timón y que llamen a la población a crear esta nueva fuerza política. Te aseguro que eso causa un impacto sensacional en la gente y ve que por ahí es la alternativa. Porque a un año de las elecciones, que no haya alternativa y que las encuestas reflejen que no hay alternativa es altamente peligroso. Altamente peligroso. Además, vamos a enfrentar a un aparato electoral del Frente Sandinista que, aunque está debilitado, sigue existiendo y está vivo. Y tiene experiencia y tiene mañas y hay que derrotarlo, pero esa batalla política tenemos que crear la contraparte, que es otro proyecto nuevo que entusiasme a la gente para que esa gente dé la vida y todas sus energías para luchar y defender el voto. Supongamos que esto cuaja, supongamos que estas fuerzas políticas adoptan esta propuesta de reingeniería, de reestructuración, de relanzamiento, etcétera, y que es bien acogida por las mayorías del pueblo de Nicaragua. Supongamos, ¿cuál sería el siguiente paso? Esto denotaría un oponente estimado por el orteguismo y esto nos llevaría a una mesa de negociación con Ortega. En esa mesa de negociación, ¿qué se negociaría? Es que la negociación es casi inevitable. Por más que quieran y se saquen la lengua y se hagan cucharitas, termina en una negociación. ¿Por qué? Porque si no podés imponer los cambios por la vía revolucionaria, tienen que hacerse por la vía reformista, que es de una serie de reformas que terminan siendo negociadas, sobre todo si tomamos en cuenta que el Frente Sandinista controla absolutamente todo. La Asamblea Nacional, el Poder Judicial, la Policía, el Ejército, todo. O sea, entonces, me estás hablando de la capacidad que tenga la oposición de arrancarle a Ortega una serie de disposiciones legales para que su maquinaria las ponga a funcionar. ¿De eso me estás hablando? Sí, es que lo que yo critico es que después del 18, cuando ya se vio claro que la vía revolucionaria quedó ahogada en sangre, lo que se tenía que hacer era acumular nuevamente fuerza para obligar a estos cambios. Pero no se hace ni lo uno ni lo otro. Y simplemente se acepta la vía electoral como la salida pacífica, pero en las condiciones de la dictadura. Y ese es el problema. Y entonces de repente te encontrás con unos discursos absurdos. Por ejemplo, te dicen, es que la dictadura no va a ceder nada. Es que no van a haber cambios. Es que entonces si no hay cambio tenemos que ir de todas maneras. Esa es una discusión muy precisa que no me quiero adelantar. Pero lo que sí es claro es que se requiere tener una estrategia de movilización, de acumulación de fuerza para poder imponer esos cambios. Y sin determinados cambios es un riesgo la participación, definitivamente, porque solamente van a que te malmaten en las elecciones. Entonces, te voy a reformular la pregunta. El hecho de empezar a discutir, primero estoy totalmente de acuerdo, la discusión debe ser palmo a palmo con el pueblo de Nicaragua. Cuadra a cuadra, manzana por manzana, debe ser discutida todas las propuestas que tienen que ver con la reforma electoral. Una vez que el pueblo
y sus organizaciones las tienen establecidas, hay que negociarlas con el Frente Sandinista a través de Daniel Ortega o con quien él delegue. Esa negociación es desigual en estos términos. ¿Cómo sería? Depende, porque si hemos logrado acumular fuerza, que no se ha hecho en todo el periodo anterior, ese es el problema. Sí, estamos llegando al borde del abismo y estamos desnudos, pues prácticamente. Entonces ese es el problema, esa es la crítica. Por eso digo yo, hay que dar un golpe de timón rápido, reagrupar a las fuerzas nuevas, crear una nueva alternativa que entusiasme a la población, un choque eléctrico que entusiasme a la población. La gente está muy desanimada y no deja de tener razón en su desánimo. No es que creen en la dictadura, detestan la dictadura, pero está desanimada porque no encuentra el rumbo. La oposición anda perdida como perro en procesión, no encuentra el rumbo y la gente tampoco se va a ir a meter a una procesión para perderse. Entonces, esos son los detalles. Estamos a escasos meses de poder hacer algo todavía. Y aquí quiero citar un ejemplo histórico. A veces me da risa porque la gente olvida. Cuando el PLC, que era un partido desconocido, se presentó en 1996 a las elecciones, no tenía experiencia electoral, no había participado en campañas anteriores, salvo en las regionales del 94 en la costa atlántica. No tenía los fiscales, pero sí tenía el entusiasmo de la gente para trabajar. Y con ese entusiasmo logró derrotar al Frente Sandinista en el 96, el PLC. Entonces, eso es rápidamente realizable en estas circunstancias de gran descontento social. Y entonces lo que tenemos que hacer es apelar a la población, pero no con el estilo viejo de crear las directivas, sino de organizar realmente a la gente y de armar las discusiones para que la gente opine y decida. Y ahí te vas a encontrar una enorme cantidad de propuestas creativas de la gente, porque el pueblo es sabio, el pueblo tiene experiencia de lo que ha vivido y sabe por dónde pueden ser las cosas. Pero no, tenemos a las cúpulas que están negociando internamente, se ponen de acuerdo, se pelean y crean una mala sensación. Entonces yo pienso que eso, para el término que queda, se puede realizar perfectamente. Bueno, hay otro, digamos, elemento que le mete mucho ruido a esto y lo salpimienta, que es el factor ideológico. Hay muchos, ¿verdad?, que en esta pasada de cuentas mediáticas que se están haciendo con una cantidad de videos que tratan de sacarle las mantillas al sol a cada agrupación política o partidaria, y que vos decís, ¿y cuál es este fuego cruzado? Nos estamos enredando, si el enemigo está allá y nos estamos tirando entre nosotros. Esa mano pachón oculta que anda por ahí está descubriendo, porque ventilamos en los medios de comunicación públicamente dónde están los aciertos y los desaciertos de las organizaciones que encabeza el pueblo de Nicaragua. Pero el Frente Sandinista está solito, en cuatro paredes, hurgando sus estrategias, ¿verdad? Y ver cómo nos va a prensar cada día. Entonces, frente a esto es muy difícil sacar claridad. ¿Cuáles son tus consejos, tus recomendaciones en ese sentido? Creo que debemos de evitar las discusiones ideológicas porque eso dividen. El problema no es de ideologías, que si sos liberal, que si sos conservador, que si sos comunista, que si sos socialista, que si sos sandinista o social cristiano o budista o lo que sea. Eso no debe ser el tema central. El tema central es cómo terminar con esta dictadura y qué es lo que viene después, porque la gente no solo está pensando en cambiar el gobierno, sino el que viene y qué es lo que va a hacer el que viene y que no te dé el medio vuelto el que viene. Entonces, la discusión debe centrarse sobre los temas políticos y las necesidades de la gente. Aquí no es un problema de aislar a la base del PLC o a la base del Partido Conservador o del Partido Social Cristiano, de cualquier otro partido o del MRS. No, peleemos juntos. Incluso a los sandinistas los llamamos a no votar por su partido, sino que tratemos de hacer el cambio de gobierno que se requiere, pero si quieren, discutamos entonces qué es lo que se debe hacer en el futuro para no repetir esta dramática y sangrienta experiencia de una segunda dictadura en menos de un siglo en Nicaragua. Muy bien, muchas gracias, Bonifacio, por tu tiempo. A vos, hombre, muchas gracias. No sé si tenés algo que añadir a esto. Muy sencillo, no le tengamos miedo a la discusión de los temas. Tenemos que debatir en público estos temas para que la gente se entere de las cosas y evitemos
las polémicas absurdas, sino que tratemos de discutir sobre los temas centrales y hagámoslo a calzón quitado ante la gente, porque la gente lo que quiere saber es la verdad de lo que está ocurriendo. Muy bien, estoy de acuerdo. Muchas gracias, Bonifacio. Ha sido Bonifacio Miranda Bengochea conversando con el auditorio de la Mesa Redonda. Muchas gracias a ustedes también, amigos, por estar siguiéndonos en nuestras plataformas. Les recuerdo suscribirse a nuestro canal YouTube y espero pues que hayan disfrutado del programa. Nos vemos, tengan ustedes buenas tardes, buenos días, buenas noches, según sea el caso en que ustedes nos miren.